Arabia Saudita fue testigo de una ola de fuertes vientos y severas tormentas eléctricas el martes que causaron daños generalizados en toda la nación de Asia Occidental. Terremoto en Meca, la señal del regreso de Jesús. ¿Has visto Los Vengadores o El Capitán Marvel? Sí, el fin del mundo fascina a millones. Muchas películas taquilleras como Los Vengadores. El final del juego presenta al mundo al borde de la destrucción, mientras que otras, como Captain Marvel, lo retratan en medio del conflicto entre las fuerzas del bien y el mal. Otras películas populares representan desastres naturales generalizados con el potencial de destruir todo nuestro planeta. Lo mismo ocurre con cualquiera de estas películas de desastres. Un futuro real. Lamentablemente la realidad de los desastres devastadores nos rodea, seamos conscientes de ello o no. ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar de las terribles inundaciones en la Meca que mataron a decenas de personas y obligaron a miles a abandonar sus hogares, muchos de los cuales fueron destruidos? Sin embargo, ese es solo uno de los desastres que sufrió la Meca. ¿Crees que ocurrió un terremoto en la ciudad más santa? Sí, no escuchaste mal, es la verdad. El problema ahora es encontrar los orígenes reales de estos desastres. ¿Son la plaga que Dios envió a los musulmanes o una señal del regreso de Jesús? ¿Tienen curiosidad? Profundicemos en el video de hoy y descubramos la respuesta, pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y tocar la campana de notificación para ver el último descubrimiento de nuestro canal sobre los últimos terremotos de 1000 años. Ocurrieron terremotos a lo largo de las fronteras de Arabia Saudita que fueron sentidos por la población. La ubicación de las áreas donde ocurrieron fue aproximada debido al bajo número de habitantes y la falta de registros escritos en el pasado. Las estadísticas actuales indican que los registros históricos sobre sismicidad son en gran medida incompletos. Incluso en lo que respecta a los terremotos de magnitud 6 o superior. Sin embargo, uno de los eventos bien documentados sobre la actividad sísmica en Arabia Saudita es la aparición de una erupción volcánica en Arat Ra'ad, cerca de Medina, en el año 654 H, que estuvo acompañada de una actividad sísmica significativamente alta. Esta área sigue experimentando baja actividad sísmica hasta la fecha. El último evento sísmico importante en Arabia Saudita fue el terremoto de Arcle en 1995 en el Golfo de Aqaba, que causó daños importantes a las ciudades a ambos lados del Golfo de Aqaba y se sintió a cientos de kilómetros de su epicentro. Los terremotos de magnitud 6 que tienen lugar a lo largo del eje del Mar Rojo generalmente no son sentidos por la población de las ciudades a ambos lados del Mar Rojo, sin embargo, pueden representar una amenaza pronunciada para la infraestructura. Terremotos y huracanes que afectan un solo territorio. Cuando los huracanes golpean la tierra, se convierten en depresiones tropicales que arrojan lluvia rápidamente y el ERS recibe el equivalente a un año de lluvia en un periodo de 24 horas. Posteriormente, el diluvio corre por las laderas de parches y se convierte en flujos aluviales que barren los ríos y arroyos de los cañones y se desbordan. Es común y los daños pueden ascender a cientos de millones de dólares. Algunos observadores trabajan con un nexo hipotético entre la geología y el cambio climático. De hecho, existe preocupación por una combinación de los dos en un doble desastre basado en pura coincidencia que podría resultar devastador. California vio el huracán Hillary azotó el estado al mismo tiempo que se registraba un terremoto de magnitud 5, uno en el norte de Los Ángeles, en una falla más peligrosa que la de San Andrés. La falla no ha experimentado un terremoto desde hace más de un siglo y está previsto que sufra un gran terremoto. La Meca, una de las ciudades de Arabia Saudita, sufrió terremotos que causaron graves daños recientemente. El terremoto que sacudió el barrio de Al Arabia, a unos 2 km de la Gran Mezquita, a las 2 de la madrugada, ha generado una sensación de conmoción y vulnerabilidad en los ciudadanos de Meca. No hubo víctimas ni daños a los edificios, aunque los residentes informaron de un sonido de estruendo o lo que sonó como una explosión. Los temblores, que según diversos informes, ocurrieron entre 1 y 9 horas después del shock inicial, mantuvieron la tensión muy alta en la ciudad.
Se sugiere que los temblores fueron causados por los trabajos de construcción que se estaban llevando a cabo en la ciudad. Muchas personas compartieron sus experiencias después del terremoto. Una persona que vivía allí dijo que sintió que la tierra se movía 4 veces, siendo el primer y cuarto temblor el más fuerte. Él y otros 7 miembros de la familia se asustaron después de la primera sacudida y corrieron hacia el techo del edificio. Otra persona, Ana Almadi, estaba en los controles de su PlayStation cuando escuchó un ruido sordo seguido de un golpe suave y luego un golpe fuerte, dijo. La gente corrió hacia Zahra al-Jassia, donde mucha gente se preguntaba qué había causado los temblores. La energía liberada por un terremoto de magnitud 3 a 3,5 en la escala RoR equivale aproximadamente a la explosión de 3,070 toneladas de TNT. A menudo se sienten, pero rara vez causan algo más que un daño mínimo. Se estima que aproximadamente 50,000 ocurren cada año en todo el mundo. El Mar Rojo y los bordes de la placa tectónica árabe, que comprende toda Arabia Saudita y la península arábiga, son una región sísmica activa. Los terremotos son el resultado de ondas sísmicas generadas por movimientos repentinos de masas de rocas, más comúnmente por deslizamiento a lo largo de fallas. Ocurren con mayor frecuencia en el margen de las placas tectónicas. Un pedazo de la corteza terrestre. La superficie de la Tierra consta de 7 placas tectónicas principales y muchas más menores, todas están en constante movimiento. Como la placa árabe es en gran parte contigua a las fronteras del reino, hay una considerable actividad sísmica a lo largo de las fronteras. Jeddah y Macca son 2 ciudades que se encuentran cerca del borde de la placa árabe y, por lo tanto, están sujetas a un sorprendente número de terremotos cada año, aunque sean menores. Dada su ubicación geográfica y lo que sucedió, la gente está preocupada por la seguridad de la Meca porque esta es la ciudad más santa con la mezquita y el edificio Kaaba. Aunque el terremoto no causó muchos daños, será la base para que creamos que habrá terremotos posteriores en esta zona. Ciudad para el Islam, no hay ciudad más sagrada que la Meca. Es el lugar de nacimiento del profeta Mahoma y un centro para el desarrollo de la fe y la práctica islámica. La Meca está ubicada en el extremo occidental de la actual Arabia Saudita, cerca de la otra ciudad santa del Islam, Medina. Uno de los 5 pilares del Islam, el Hajj, es una peregrinación obligatoria a la Meca. Todo musulmán debe hacer al menos un viaje a la Meca durante su vida. La Meca es también el principal lugar de oración musulmana. Los musulmanes de todo el mundo miran a la Meca cuando rezan. Mahoma comenzó a predicar su religión en la ciudad de la Meca. Inicialmente, estuvo casado con una mujer mayor adinerada y estaba protegido por una familia adinerada de la ciudad en ese momento. La Meca era una cultura politeísta donde se adoraba a muchos dioses. Los turistas venían de las áreas circundantes para adorar a varias deidades en la Kaaba, que es una estructura similar a un templo que contiene ídolos. El mensaje de teísmo de Mahoma no les cayó bien a los comerciantes o políticos de la Meca, quienes dependían de la idolatría para su sustento. Sin embargo, desde que fue protegido, Mahoma solo ha sufrido burlas por sus declaraciones cuando los miembros de la familia que lo protegieron dejaron. Mahoma también abandonó la Meca. Masjid al-Haram, la mezquita sagrada, a veces llamada el santuario noble, no es solo la mezquita más grande de la Meca sino que en el mundo rodea a la Kaaba a la que acuden los musulmanes mientras ofrecen la oración diaria. Se considera el lugar más sagrado del mundo. La Kaaba es un gran cubículo edificio ubicado en el mosque más sagrado del Islam, Masjid al-Haram. Para la comunidad musulmana, la Kaaba ocupa un lugar análogo al del monte del templo en Jerusalén para los judíos. Según el Corán, la Kaaba fue construida por Ibrahim y su hijo Ismael y ha sido un centro religioso desde entonces. Un Dios. Podemos ver que hay muchas razones para que los musulmanes se preocupen por la Kaaba en particular y por la Meca en general. Terremotos, inundaciones, tormentas, tornados. La Meca sufrió casi todo lo que los desastres traen dolor a los musulmanes y a la gente aquí y a partir de estos desastres, los musulmanes comenzaron a cuestionar su verdadero origen.
Los desastres a menudo golpeaban la Meca. ¿Es este el castigo de Dios o una señal del segundo regreso de Dios? ¿Recuerdas las 10 plagas de Egipto en el momento de las plagas a los israelitas que eran de Dios? El pueblo elegido vivía como pueblo esclavizado en Egipto, estaban pasando por mucho sufrimiento y clamaban a Dios para que los salvara de sus circunstancias. Dios escuchó sus clamores y designó a un hombre llamado Moisés para que los sacara de Egipto. Moisés comenzó preguntando al faraón para liberar a los israelitas, pero él se negó. Fue en respuesta a la negativa del faraón que Dios envió las 10 plagas. Las plagas tenían como objetivo forzar la mano del faraón y hacerlo liberar a los israelitas de Egipto. En 10 plagas, la séptima es una de las plagas relacionadas con desastres naturales, tormentas, inundaciones y demás. Y por supuesto, los terremotos también pertenecen a ese grupo. Esto es lo que dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me adore, o esta vez enviaré toda la fuerza de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra, porque ahora podría haber extendido mi mano y herirte a ti y a tu pueblo con una plaga que te hubiera borrado de la tierra. Pero te he levantado con este mismo propósito, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Todavía te enfrentas a mi pueblo y no los dejarás ir, por lo tanto, mañana a esta hora enviaré la peor tormenta de granizo que jamás ha caído sobre Egipto desde el día de su fundación hasta ahora. Da orden ahora de llevar tu ganado y todo lo que tienes en el campo a un lugar de refugio, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal que no ha sido traído y todavía está en el campo y morirán. El Señor envió truenos, granizo y relámpagos que cayeron al suelo, así que el Señor reinó. La peor tormenta en toda la tierra de Egipto desde que se convirtió en nación. Ahora, prestemos atención a la octava plaga. La historia trata sobre Moisés y Aarón reuniéndose con el faraón para negociar la libertad de los israelitas, pero el faraón no cedió. Moisés le advirtió que un sufrimiento aún mayor caería sobre Egipto si continuara desobedeciendo a Dios, pero su advertencia cayó en oídos sordos. Una vez que Moisés salió del palacio del faraón, levantó sus brazos al cielo, y un viento del este trajo un enjambre de langostas a Egipto. Se dice que el gran volumen de langostas fue tal que el sol quedó completamente bloqueado. Los insectos forjaron un camino de destrucción a través de la tierra nuevamente. Faraón rogó a Moisés y a Aarón que oraran por el fin de la plaga. Moisés estuvo de acuerdo, y Dios envió un viento del oeste para expulsarlas. Sin embargo, una vez que la plaga fue controlada, el corazón del faraón se endureció una vez más, y se negó a dejar ir a los israelitas. Coincidentemente, un evento extraordinario en uno de los lugares más sagrados del Islam, la Meca en Arabia Saudita, tuvo lugar durante los reinados del Ramadán. La gran mezquita fue asediada por un enjambre masivo de langostas. Este suceso perturbó enormemente a los fieles y obligó a las autoridades a embarcarse en una operación de limpieza a gran escala. ¿Qué podría significar esta plaga de proporciones bíblicas? ¿Es lo mismo que en Egipto? ¿Es una plaga en la Biblia? Las langostas a menudo aparecen como símbolos de la divinidad, ira y destrucción. La octava plaga de Egipto, como se describe en el libro del Éxodo, es un excelente ejemplo de este simbolismo cuando Faraón se negó a liberar a los israelitas de la esclavitud. Dios envió un enjambre de langostas para devastar la tierra como medio de castigo en este caso. Las langostas sirvieron como un claro recordatorio de la autoridad de Dios y las consecuencias de desafiar su voluntad. Además, el profeta Joel profetizó una gran plaga de langostas que precedería al día del Señor, un tiempo de juicio. Estos relatos bíblicos de enjambres de langostas pueden interpretarse como presagios de intervención divina instando a la humanidad a arrepentirse y volverse a Dios. La plaga de langostas en la Meca es un llamado a la reflexión espiritual. Como creyentes en Cristo, podemos encontrar consuelo y sabiduría en la palabra de Dios durante estos tiempos inciertos. La invasión de langostas durante el mes musulmán del Ramadán nos llama a contemplar el significado espiritual de tales eventos. Al examinar los relatos bíblicos de las plagas de langostas,
podemos encontrar inspiración para buscar el rostro de Dios mientras anticipamos ansiosamente el regreso de Jesús. Podemos ver que los desastres que ocurrieron en la Kaaba tienen similitudes con los desastres que sufrió Egipto. ¿Está Dios tratando de hacer lo mismo en la Meca? En el Apocalipsis, aparecen los 7 ángeles con las 7 plagas cuando la ira completa de Dios se derrama, y la envidia y el odio descarado motivan a aquellos que rondan levantando masas de las criaturas de Dios para la caída final. Recibirán la marca de la bestia en lugar del sello divino de Dios. Cuando la era esté a punto de llegar a su fin, muchos voluntariamente darán lealtad a la bestia porque han sido cegados por ella, y sus corazones se han vuelto fríos ante su Creador. Esto les ganará las 7 últimas plagas. La 7ª plaga, esta plaga final, consistirá en ruidos, truenos y relámpagos, y un terremoto tan poderoso y grande como no había ocurrido desde que los hombres estaban en la tierra. Babilonia, una poderosa religión falsa, caerá, y habrá granizo devastador con piedras de granizo que pesan hasta 1 talento, aproximadamente 100 libras. En conclusión, podemos ver que tanto el Apocalipsis como la Biblia mencionan desastres naturales, por lo que la Meca tendrá que enfrentar grandes plagas en el futuro. Déjame decirte un secreto, los terremotos también son una señal de Jesús. Devuelva su Biblia revela que Cristo regresará a esta tierra para evitar el homicidio total. El peligro está por venir, pero las Escrituras también comparten las asombrosas buenas noticias de un gobierno mundial venidero bajo el Rey de Reyes. Hasta que Él venga, ¿qué debemos hacer? Para lo que muchos intentan vivir hoy y disfruten todo lo que puedan, evitando la aleccionadora realidad de lo que está por venir. Pero Cristo quiere que seamos diferentes. Nos amonesta a tener cuidado de nosotros mismos, no sea que nuestros corazones se carguen con la borrachera y los afanes de esta vida, y ese día les llegue inesperadamente. Porque vendrá como lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, y orad siempre, orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar allí delante del Hijo del Hombre. Hay 7 tendencias o señales que deberíamos estar atentos. Podríamos seguir enumerando estos eventos y lamentando el sufrimiento que causan. Sin embargo, su Biblia revela que los peores desastres de hoy palidecen en comparación con lo que sucederá antes de que Cristo regrese al final de esta era. El libro del Apocalipsis explica, y hubo ruidos y truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, un terremoto tan poderoso y grande que no había ocurrido desde que los hombres estaban en la tierra. Las Escrituras revelan que se avecinan tiempos terribles antes del regreso de Cristo. En Mateo 24:7 al 8, hay un dicho, nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todos estos son el comienzo de los dolores. Por supuesto, prepararse para emergencias ocasionales o desastres naturales es prudente. Pero mientras los preparadores del juicio final acumulan grandes cantidades de alimentos, agua y recursos, la única preparación que en última instancia te protegerá de lo que viene en el mundo entero es permanecer cerca de tu Salvador y hacer lo que Él te dice que hagas. Mientras observamos, sabremos que nos acercamos a ese maravilloso día en que Jesucristo regresará y sonará la 7ª trompeta. Entonces, el 7º ángel tocó y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Estarán listos para enfrentarse a Él cuando venga por mí? No hay duda de que estamos viviendo en el fin de la era de la Iglesia. Es un hecho que muchos eventos que sacudirán al mundo ocurrirán antes de la venida del Señor, y ya hemos sido testigos de muchos de ellos en los últimos tiempos. Durante años, el mundo ha experimentado muchos trastornos y desastres que han dejado a muchos creyentes tambaleándose y preguntándose si la venida de Cristo es inminente. Afortunadamente, la Biblia proporciona una guía clara sobre este tema en numerosos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cree usted que Jesús regresará en un futuro próximo? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios.
No termines el video sin suscribirte a nuestro canal Palabra Divina y activar la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.